Muchas gracias, Camilo. Pues es un placer estar aquí con todos ustedes otra vez. Y pues, como ya han dicho en la presentación, pues hoy vamos a hablar un poco sobre las últimas investigaciones que hicimos en el sitio de SNAC. Fueron precisamente en esta estructura 512. Esta plática la doy en colaboración con la maestra Sara Novelo Osorno, que era la directora, junto con el doctor Antonio Benavides, del proyecto Promesa, con el que trabajamos para esta temporada en SNAC. Y bueno, pues vamos a situarnos un poquito en SNAC. El sitio arqueológico de SNAC se encuentra en el estado de Campeche, a unos 50 kilómetros al sureste de la capital, San Francisco de Campeche. Tenemos aquí el sitio, aquí tenemos la ciudad de Campeche, y se encuentra muy próximo a un poblado que se llama Usasil-SNAC o Noyakche, tienen los dos nombres, lo conoce por los dos. El asentamiento precolombino se localiza en la parte norte de un extenso y fértil valle rodeado por colinas, excepto por el lado sur, donde se forma un corredor cuyo declive lleva a la cuenca del río Champotón, que está a unos 30 kilómetros de la antigua ciudad y hacia donde desagua todo este sistema hidráulico. Como comentábamos también ayer en la clase, pues en esta región son escasas las fuentes de agua en superficie. Una de ellas, la más importante en esta región, es precisamente este río Champotón, que no es un gran río, pero bueno, ya a partir de aquí hacia el sur empezamos a tener ya cursos de agua en superficie. SNAC es un asentamiento precolombino con una larga secuencia de ocupación que comenzó varios siglos antes de nuestra era y finalizó en el siglo XV. A lo largo de 20 siglos, entre el 500 a.C. y el 1500 después de Cristo, los habitantes del sitio erigieron edificaciones de mampostería cada vez más voluminosas, así como un amplio y útil sistema hidráulico que facilitó la producción de alimentos, la comunicación zonal y la concentración del poder político, además de la red de canales de varios kilómetros de longitud y la creación de un ingenioso juego de represas y desniveles entre los canales y los muchos grupos arquitectónicos. Vemos aquí un plano general, todas estas franjas azules son aguadas, reservorios y depósitos de agua que están relacionados con el núcleo de la ciudad que tenemos en esta parte de aquí. Bien, los mayas de SNAC levantaron una veintena de conjuntos monumentales, algunos con basamentos piramidales. Aquí vemos la parte central de SNAC, el plano de la parte central de SNAC. Los recorridos y registros topográficos que realizaron Andrews y Mateny me han permitido calcular que durante su época de apogeo esta ciudad maya ocupaba en su área monumental unos 3 kilómetros de este a oeste por 2 kilómetros de norte a sur y que el área habitacional posiblemente llegó a cubrir unos 20 kilómetros cuadrados. Las primeras referencias que tenemos del sitio fueron consignadas por Teoberto Mahler, quien llegó a un lugar llamado Rancho Lumna, a unos 10 kilómetros al sur de SNAC, en mayo de 1887, pero decidió no visitar las ruinas porque sus informantes le comunicaron que en el sitio no había fachadas de edificios en pie, entonces declinó visitarlo. En 1906, los habitantes de la cercana finca Jontún informaron al gobierno porfirista de saqueos en la zona arqueológica y el movimiento armado de 1910 a 1920 dejó esta noticia en el olvido y es hasta 1927 que Nazario Quintana Bello dio aviso oficial sobre la antigua ciudad. En este mismo año comenzaron las exploraciones en el sitio a cargo de José Reigadas, Federico Mariscal, Enrique Juan Palacios y más tarde Silvanus Morley, que documentó varias inscripciones y fechas calendáricas. A partir de 1927 y de forma discontinua, los trabajos en el asentamiento prehispánico han continuado hasta el día de hoy. Bien, en cuanto a la estructura 512, que es la que nos ocupa en el día de hoy, es un edificio que se encuentra hacia el oeste de la gran plaza y de todo este conjunto monumental de aquí. Lo tenemos aquí, está la estructura 512. Se encuentra muy cerca del patio de los gobernadores y al norte de la estructura 501, que es esta gran pirámide que tenemos aquí. Se encuentra en el camino que se dirige a otra gran pirámide que se encuentra bastante más hacia el oeste, que es conocida como la Vieja Hechicera. No sale aquí en el mapa, está mucho más para allá, es una gran pirámide.
Bien, el inmueble, la estructura 512, fue reportada desde que Andrews elaboró el primer plano topográfico de SNAP a finales de los años 60. Las labores de Mateny también lo registraron y además reportan haber efectuado un pozo de sondeo estratigráfico al poniente del edificio, donde localizaron cerámica del preclásico tardío hasta el clásico terminal. El interés por trabajar en esta construcción derivó de los elementos observados en superficie. Pues había sillares bien labrados a la usanza Puck, columnas monolíticas en su interior. También era evidente su adosamiento al conjunto complejo arquitectónico 5, que se encuentra al norte, sería esta parte de aquí. Este sería el complejo 5, esta sería la estructura 512 en un plano anterior. Este complejo 5 consta de un gran basamento, como podemos ver aquí, de unos 65 metros de lado y unos 7 metros de altura, que soporta en su parte superior 4 inmuebles y todo presenta un notable estilo petenero. Es una construcción bastante temprana del sitio. Hay que decir que SNA en general, dentro de lo que es el norte de la península, es de las ciudades que más reminiscencias tiene con la arquitectura de las tierras bajas de Petén. No todos los edificios, pero hay parte de los edificios que sí son muy vinculados con la zona de Petén. Bien, aquí tenemos la estructura como se encontró en su momento. Hay que decir que los ejemplos de arquitectura Puck en SNA son escasos, por lo que se consideró que era importante iniciar la exploración de este inmueble para entender mejor dicha arquitectura en el sitio y para cotejar esta cerámica asociada. Así se hicieron unos primeros trabajos en el año 2000, se hicieron trabajos de exploración y de consolidación que estuvieron a cargo de la arqueóloga Ana María Parrilla. Lo sorprendente fue que la arquitectura realmente estaba más vinculada al periodo clásico terminal, entre el año 900 y el 1000 de nuestra era, con una planta y elementos arquitectónicos que semejan a los de algunos inmuebles de Chichén Itzá, aunque a una escala algo menor. Esta impresión fue reforzada tras el análisis cerámico, ya que se localizaron tiestos pertenecientes a tipos de la esfera sotuta, tiestos sisal y espita aplicado, y los recursos y el tiempo en esta temporada del año 2000 no permitieron concluir la excavación extensiva de todo el inmueble, y aunque se presentaron distintas propuestas posteriormente para continuar con la investigación, no fue sino hasta 24 años después, en el año 2024, cuando con los recursos de este proyecto Promesa, protección y mejoramiento de zonas arqueológicas, fue posible que se continuasen estos trabajos en la estructura 512. Bien, la intervención arqueológica que llevamos a cabo en este momento se realizó en dos fases. Los trabajos en campo estuvieron coordinados por mí bajo la dirección de los responsables del proyecto, que eran el doctor Antonio Benavides y la maestra Sara Novelo Sorno, como comentaba al principio. Y para la ejecución de los trabajos contamos con el apoyo de dos grupos de estudiantes que participaron en cada una de las fases realizando sus prácticas de campo. Un primer grupo estuvo conformado por alumnos de la materia técnicas de excavación arqueológica de la licenciatura de arqueología de la UNICAST, la Universidad de Chiapas, de las Artes y las Ciencias de Chiapas, de la cual en ese momento era titular yo. Y un segundo grupo estuvo conformado por alumnos de la materia de excavación de la licenciatura de arqueología de la ENA en México, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, siendo el profesor titular de la materia el doctor Manuel Pérez Rivas. Bien, la estructura 512 es una estructura, la tenemos aquí, el plano de levantamiento topográfico, como digo, este es el complejo 5, esta gran mole. Es una estructura aislada que está situada sobre una plataforma de planta rectangular que se sitúa justo al sur de este complejo 5. El edificio superior, que es esta parte de aquí, consta de dos aposentos que miran hacia el sur, son los cuartos 1 y 2, este es el cuarto 1, este es el cuarto 2.
La primera habitación tiene una entrada tripartita formada por dos columnas. Tenemos aquí un acceso, otro acceso, y aquí tenemos una columna y aquí tenemos otra columna. Estas son columnas de tambores. El paramento inferior tiene un muro en talud, a semejanza de varios inmuebles de Chichén Itzá, y el segundo aposento, que tenemos aquí al norte, cuenta con dos columnas monolíticas que ya eran visibles en superficie, las tenemos aquí. Y en la intervención que se realizó en el año 2000, parte de este edificio superior, como podemos ver, todo el escombro de la parte exterior y todo el escombro del cuarto 1 se había retirado y fue consolidado su exterior. Y también se hicieron algunos trabajos en esta parte de aquí, del norte y del este de la plataforma. De forma general, los trabajos realizados en esta etapa más reciente fueron los siguientes. Realizamos excavación en profundidad mediante pozos de sondeo estratigráficos en la plataforma que sustentan la estructura superior. Los tenemos aquí marcados en color morado. Fueron varios pozos de sondeo. Realizamos la excavación en extensión de las esquinas sureste y suroeste de la plataforma. Esta parte de aquí y toda esta parte de aquí. Consolidamos el muro perimetral de la plataforma, esta parte que he comentado que excavamos, y continuamos con la excavación en extensión del derrumbe que rellenaba el cuarto 2, este cuarto de aquí, y la excavación en profundidad mediante pozos de sondeo estratigráficos en el interior de la estructura superior. Aparte, pues realizamos trabajos de consolidación de los muros internos del cuarto 2, y pues hicimos trabajos puntuales de mantenimiento y actuaciones de consolidación en los muros exteriores de esta misma estructura. Vemos aquí los sondeos que se realizaron en el interior de la estructura. Bien, los objetivos eran, por un lado, registrar el sistema constructivo tanto de la plataforma como de la estructura superior para posteriormente proceder a la consolidación, de forma que el espacio quedase expuesto y fuese visitable por el público. Por otro lado, pues, otro de los objetivos era la obtención de material arqueológico que documentase tanto la construcción como los procesos de destrucción y postdeposicionales acaecidos y que permitiesen inferir las actividades relativas a la ocupación del espacio. Por lo que respecta a la plataforma, es de planta casi rectangular, se encuentra orientada en un eje norte-sur con una desviación de 16 grados hacia el este, y abarca un área de unos 475 metros cuadrados. Aquí vemos las dimensiones de la plataforma. Las excavaciones realizadas en la esquina suroeste y en la esquina sureste, así como buena parte del lado sur y del oeste, permitieron descubrir parte del muro perimetral que servía como contención del relleno de la plataforma. Este muro de contención desplanta directamente en la roca madre y alcanza una altura de unos 90 centímetros mediante la erección de 3 hiladas que están presentes en las zonas mejor preservadas. El muro se encuentra realizado con piedras careadas y escuadradas con una cara vista, trabadas con mortero de cal, y contiene un núcleo constructivo conformado por un relleno de piedras, mayoritariamente sin trabajar, de grandes dimensiones y tierra. Bien, además se registró una serie de lajas planas de unos 60 centímetros del borde de la plataforma que siguen la misma orientación del muro de contención. Las vemos aquí y las vemos aquí en planta. Estas debieron servir de arranque y sustento para un muro que a partir de este nivel se erigiría cerrando la plataforma y que desde este punto tendría dos caras vistas, la exterior, continuando el paño del muro perimetral, y una cara interna. Desafortunadamente no hallamos evidencia in situ de este muro en el área excavada, lo que nos hubiese permitido pues, reconstruir un poco este muro en alto, pero su existencia es clara, aparte por el desplante, por el derrumbe que encontramos. El tipo de derrumbe que encontramos, había una serie de sillares que da por lo menos para levantar 3 hiladas más, entonces sería como un recinto cerrado. Bueno, en cualquier caso, la existencia de este muro, como digo, nos indica que se trataba la plataforma de un espacio delimitado con un acceso restringido, no se podía entrar así como así, ¿no? Bien, la intervención llevada a cabo en el lado oriental de la plataforma llevó al hallazgo de una escalinata que permitía el acceso a la parte superior de la plataforma desde el lado oeste.
Esta escalinata se localiza aproximadamente en el centro de este flanco de la plataforma y tiene una anchura de unos 4,5 metros. Registramos 3 escalones en un único tramo, teniendo un largo total de unos 70 centímetros. Las huellas y las contrahuellas son de unos 20 centímetros, y aunque el primer peldaño era un poco más alto. Se conservaba íntegro el primer peldaño, el segundo casi completo, a excepción de una pieza, aunque tenía varios elementos caídos hacia el este, y el último escalón únicamente mantenía 2 piedras labradas en posición. Estaba construido con piedra labrada reaprovechada de otras estructuras, unida con mortero de cal, y revestía un núcleo de piedra y tierra. 2 pequeñas alfardas remataban la escalera al norte y al sur. Igualmente están realizadas con piedra labrada reaprovechada, tienen unos 30 centímetros de anchura y cada una estaba formada por 3 piezas labradas. La alfarda norte tenía 2 piezas in situ, mientras que la sur solamente tenía una en su posición original. Encontramos las otras piezas caídas y pudimos reintegrarlas. La técnica empleada para la construcción de cada una de las alfardas fue diferente. Mientras que la alfarda sur, las piezas se dispusieron directamente descansando sobre los peldaños, de modo que apenas fue necesario agregar relleno. En la alfarda norte se erigió adosada al límite septentrional de los escalones, haciendo necesario rellenar el espacio con una mayor cantidad de núcleo constructivo. Los extremos laterales estaban sellados con piedras careadas, disponiéndose cuñas para tapar los espacios vacíos. En cuanto al relleno constructivo general de la plataforma, el volumen se adaptó al terreno existente, que es irregular, encontrándose la roca madre casi en superficie en la zona noreste y a más profundidad hacia el este, hacia el oeste y hacia el sur. Cabe destacar que en la parte norte, el espacio entre la estructura superior y el límite de la plataforma, se conservaba el piso de estuco que podemos ver en esta parte de aquí. Bien, es evidente que el relleno no es de buena calidad, tanto que no se utilizó mortero, ni se utilizó lodo en su creación, ni se empleó un sistema elaborado de cajuelas constructivas para darle consistencia. Sin embargo, tampoco fue realizado con completa aleatoriedad y descuido. Así es clara cierta planificación al haberse hallado un alineamiento de grandes bolos de piedra con orientación norte-sur, que tenemos aquí en planta, en la parte central de la plataforma, que debió servir para distribuir las fuerzas de empuje de un relleno que por lo general es poco compacto. La ubicación de la plataforma tampoco parece ser aleatoria, como podremos ver más adelante. Bien, por lo que respecta a la estructura superior, los trabajos nos permitieron el registro completo de la misma. Es un edificio de planta casi cuadrada en la parte central, que tiene la misma orientación que la plataforma, es decir, 16 grados de desviación hacia el este. La parte sur y oeste asientan en un pequeño escalón o zócalo que no está presente en el lado norte ni en el lado oeste. Consta, como hemos dicho, de 2 estancias, la situada al sur, el cuarto 1, de menores dimensiones, y la septentrional, que es el cuarto 2. El edificio se abre al exterior por el sur mediante un amplio vano que mide unos 4,5 metros y que está dividido en 3 por la presencia de 2 columnas conformadas por tambores de 45 centímetros de diámetro. Accedemos así al cuarto 1, que como se puede apreciar, pues es angosto, y en este mismo eje del acceso se encuentra el vano septentrional, que da acceso al cuarto 2, que es más estrecho, teniendo una luz de aproximadamente 1 metro. El cuarto 2, al inicio de la intervención, se encontraba completamente lleno de escombro constructivo, por lo que llevamos a cabo excavaciones en extensión para liberar toda la parte interna de los muros que cierran la estancia, así como las 2 columnas monolíticas dispuestas en el área central y que, como digo, pues eran visibles ya en superficie. Los trabajos llevaron además a descubrir la superficie de ocupación del cuarto, que en su mayor parte conservaba el piso de estuco. Los muros que lo cierran tienen un grosor promedio de 60 centímetros, estaban realizados con piedras labradas reutilizadas procedentes de otras estructuras y tienen caras vistas de piedra careada y escuadradas trabadas con mortero de cal, que encierran un núcleo constructivo conformado por piedras sin trabajar y mortero de cal. Al tratarse de una construcción realizada con materiales reaprovechados, las dimensiones de las piedras labradas eran desiguales, cercanas a los 30 centímetros, pero en cualquier caso los muros presentaron un aparejo casi regular, pues se trató de erigir las hiladas con piezas de tamaño similar.
Posteriormente, lógicamente, estos muros irían recubiertos por estucos, por enlucidos, lo que ocultaría estas irregularidades en la fábrica. Fue frecuente el uso de cuñas para compensar estas diferentes medidas de las piezas a la hora de erigir los muros. Bien, se registró la superficie de ocupación del cuarto, que consistió en un piso de estuco presente en la mayor parte del área interior de la estancia. El piso se encontró en un estado variable de conservación, siendo las partes mejor preservadas las localizadas en la esquina sureste y suroeste y las más dañadas las localizadas en la esquina noroeste, donde además había un gran árbol que había dañado toda esa esquina. Además, en el centro de la estancia registramos estas dos columnas monolíticas de piedra caliza. La que está al este tiene una altura de 1,44 y la que está al oeste tiene una altura de 1,27. Ambas tienen un perfil abombado, siendo más anchas en la zona medial y estrechándose en los extremos distales. En ambos casos presentan la superficie del extremo superior plana, mientras que la que apoya en el suelo es irregular, por lo que cuando se asentaron fue necesario realizar un calce a base de cuñas y mortero de cal para que se sustentase. Lo podemos ver aquí que no están clavadas y no están apoyadas y pues le hicieron un calce con piedra y con mortero para sustentarlas. Bien, además, las excavaciones realizadas en el interior del cuarto 2 nos llevaron al hallazgo de un conjunto de elementos dispuestos ex professo sobre la superficie del piso y que se asocian a la última fase de ocupación de la estancia. El hallazgo se encontró en la zona central del cuarto, junto a su muro norte. La excavación permitió el registro de lo que parece ser un área de adoratorio en la que se habían dispuesto varios elementos presididos por dos fragmentos de escultura y un elemento decorativo arquitectónico, un tamborcillo con atadura. Este grupo de elementos parece conformar el núcleo de un espacio de adoración. Vemos aquí esta escultura, este es el tamborcillo, que la parte con la atadura la tiene en la parte posterior, y aquí otro fragmento de escultura. La escultura se sitúa al este de este conjunto, se encuentra fragmentada, es la parte inferior de una estatua exenta en la que está representada de forma naturalista, aunque un tanto geométrica, la parte inferior de un individuo. Vemos las piernas y los pies dispuestos hacia el frente, en paralelo y ligeramente separados. Lo que se conserva tiene unos 23 centímetros de ancho y unos 13 centímetros de grosor, y conservamos unos 30 centímetros de altura. Estos pies descansan sobre una base labrada en ese mismo bloque que servirían para asentar la escultura. Se encuentra, como se puede ver, deteriorada, especialmente en el lado derecho, visto desde el frente, y la superficie de su base de apoyo es irregular, no es plana, por lo que se intuye que originalmente iría inserta dentro de una capa de estuco. Sin embargo, cuando nosotros la encontramos, se encontraba dispuesta sobre la superficie del piso de última ocupación, por lo que para sustentarlo hubo que crear un pequeño soporte o nivelación a base de cuñas, mortero y sasca para sentarla, igual que hicieron con las columnas, porque son elementos reaprovechados que reutilizaron y pusieron sobre la superficie de ocupación, no están en su posición original. La iconografía y la técnica de talla de esta escultura recuerdan a las de las esculturas conocidas como atlantes, de las que existen distintos ejemplos en Chichén Itzá y que presentan claras influencias del arte del centro de México. Junto al fragmento de escultura, al oeste, como hemos dicho, pues se encontró un tamborcillo con atadura poco marcada. Es un elemento decorativo arquitectónico labrado destinado a estar integrado dentro de un muro, por lo que pues, esa decoración solamente está en su cara visible, que en este caso es la posterior. Al igual que esta escultura, pues estaba dispuesto sobre un relleno artificial creado sobre la superficie del piso de ocupación. Bien, además, frente a los pies de la escultura antropomorfa, ligeramente al sureste, encontramos este otro fragmento de escultura, que es de pequeñas dimensiones. Se encuentra muy deteriorado y no podemos identificar qué representa. Sin embargo, por el tipo de piedra y por la técnica de labrado, es evidente que no es un fragmento de esta misma escultura que hemos comentado anteriormente, sino que pertenece a otra escultura distinta.
no parecía encontrarse en su disposición original, a diferencia de los otros elementos esculpidos que sí conforman este conjunto. Bien, frente al conjunto escultórico, al sur del mismo se registró la presencia de numerosos fragmentos cerámicos asociados a incensarios y sahumadores posclásicos del tipo Chemún modelado y mamarrojo. Es evidente que fueron empleados para realizar ofrendas frente a estos elementos escultóricos. Asociada a la presencia de estos objetos cerámicos se recolectó una muestra importante de carbón y diversos fragmentos óseos animales localizados en el interior de uno de los incensarios, y frente al pie derecho de la escultura se halló un gasterópodo univalvo. Tenemos aquí una concha, es una melongena, que es un tipo de caracol marino muy corriente en el Golfo de México, que todo parece indicar que fue depositado ahí pues, a modo de ofrenda. Además, en el entorno inmediato de los elementos escultóricos y de ofrendas se registraron algunos materiales dispersos, tanto cerámicos asociados al clásico terminal y al posclásico, como óseos. Destaca la presencia también de unos fragmentos distales de quela de crustáceo, las manitas de cangrejo pues estaban ahí de ofrenda también. Bien, una vez retirado el derrumbe que rellenaba todo el cuarto 2, ya levantamos todo esto, procedimos a realizar estos pozos de sondeo, tanto en el cuarto 1 como en el cuarto 2. La ejecución de los sondeos respondía a diversos objetivos. Por un lado, pues el registro del relleno que conforma el sustento de la estructura superior. Por otro, la recolección, lógicamente, de material arqueológico procedente de un contexto sellado, a fin de obtener fechas fiables para la construcción del edificio. Y por último, dado que se apreciaba que los muros se encontraban rehundidos en ciertos puntos, nos iban a servir para afianzar los rellenos y calzar dichos muros mejorando su estabilidad. De este modo realizamos 10 pozos de sondeo, 9 de ellos de 1 por 1 y el restante de 50 por 50 centímetros. Bien, todos los sondeos presentaron la misma estratigrafía, una capa conformada por el piso de estuco y el relleno de nivelación para el mismo, y otra capa más abajo con el relleno propiamente dicho, formado por piedras de gran tamaño y una matriz de tierra limosa que antecedía la roca madre, que se halló a diversas profundidades. En definitiva, es el mismo relleno constructivo que encontramos en el resto de la plataforma. Bien, la sorpresa la encontramos al excavar el cuadro central del cuarto, pues a diferencia de los otros no registramos la presencia del piso de estuco existente a ese mismo nivel, sino que el derrumbe constructivo continuaba hasta una cota inferior. Al proceder con la retirada del derrumbe, observamos que había una oquedad en el área central del cuarto y que ésta estaba delimitada por piedras labradas, por lo que extendimos la excavación hasta despejar por completo sus límites, descubriéndose así la existencia de una pequeña cámara abovedada subterránea con una serie de escalones que descendían hacia el norte. Lo ponemos aquí, esta es la cámara abovedada con los escalones. Bien, justo en el cambio de estrato, al pasar del último derrumbe constructivo a un derrumbe anterior, que es mucho más fino, sin mampostería, hallamos una olla completa del tipo sisal sin engobe asociada a la transición entre el clásico terminal y el posclásico. Y al continuar con la excavación se descubrió un pequeño vano adintelado que permite el acceso a una cueva o sascavera, una oquedad subterránea que se prolonga hacia el norte, introduciéndose debajo de la roca madre que localizamos en los pozos que hicimos más al norte. Bien, la planta de la cámara es rectangular y presenta una orientación norte-sur. Tiene 1,77 metros de longitud máxima en el eje norte-sur, desde el vano de acceso de la cueva hasta el primer escalón, y 1,4 metros de anchura máxima. El acceso a la parte interior se realiza mediante unas escaleras que cuentan con 6 peldaños que desde el arranque llevan a un nivel de piso de ocupación de esta pequeña estancia. Las huellas de los peldaños son de unos 17 centímetros, mientras que las contrahuellas son de unos 23 centímetros. La anchura de los peldaños es decreciente desde el peldaño inferior al superior, ajustándose al cierre de la bóveda. El espacio está cerrado por una pequeña bóveda de aproximación de hiladas que tiene una altura máxima de 1,30 metros. El muro este de la bóveda es vertical hasta una altura de 59 centímetros, que son 2 hiladas, y a partir de ahí comienza el arranque de la bóveda, que está formada por 3 hiladas de aproximación. El paño occidental es de dimensiones similares, pero difiere en su construcción del oriental, pues la parte central
en la parte central se proyecta un saliente de unos 5 centímetros a modo de pilar adosado, que está presente en la parte vertical del muro y también en la bóveda. Es probable que la bóveda estuviese cerrada con tapas que fuesen retiradas en algún momento, sin embargo no las encontramos en el derrumbe, por lo que cabe la posibilidad de que estuviese abierta la cámara o bien tuviese un cierre de material perecedero sobre el que se dispusiese una solera con mortero de cal. La parte norte de la cámara presenta un muro con un vano central, conformado por un dintel de piedra que apoya sobre sendas jambas realizadas con una única piedra labrada cada una, estando asentadas ambas sobre el lecho rocoso. El vano de acceso tiene una luz de 43 centímetros de anchura y 60 centímetros de alto y permite el acceso a esta oquedad, a esta cueva. La oquedad se encontraba completamente rellena de escombro constructivo del edificio superior, fundamentalmente Sascap, pero una vez retirado se pudo constatar que el espacio estaba delimitado por la parte superior, inferior y norte por la presencia del terreno natural, siendo esta de piedra caliza blanda y Sascap, mientras que los lados este y oeste se encontraban limitados por la presencia del relleno constructivo de la plataforma. Las dimensiones máximas del espacio interno de la cueva son de unos 64 metros en el eje norte-sur, desde el acceso, 2,10 metros en el este-oeste y la altura máxima es de 1,89 metros en el acceso, que es la parte más amplia, reduciéndose cuando te metes hacia el interior. Se intuye que se trataba de una sascavera explotada en un momento anterior a la erección de la estructura y posiblemente estuviese relacionada con la construcción de esta acrópolis que hemos comentado antes, que se encuentra inmediatamente al norte en el complejo 5. Bien, es bien conocida la importancia de las cuevas, tanto naturales como artificiales, para los antiguos mayas y en toda Mesoamérica, por lo que sin duda fue considerado un espacio relevante y debió fungir como centro fundacional para toda la construcción, tanto de la plataforma como de la estructura superior, pues todos los trabajos de edificación fueron llevados a cabo de una vez en un único momento constructivo. Así es evidente el planteamiento previo de la construcción, pues la plataforma se erigió en torno a la oquedad que sirvió como núcleo rector para todos los trabajos de edificación y la estructura superior fue dispuesta justo sobre ella, cubriéndola. Llama la atención que la cueva no fue simplemente sellada, sino que se construyó una pequeña cámara subterránea abovedada para permitir el acceso a ella. La cámara está construida en el propio relleno constructivo de la plataforma y sus muros y bóveda sirven como contención para este relleno. Fue edificada en el mismo momento en el que se levantó la plataforma y forma parte constitutiva de la misma. Por las evidencias halladas, además, posiblemente la oquedad sirvió como lugar de enterramiento de al menos un individuo, pues cuando llegamos al fondo encontramos varios fragmentos de huesos largos y un molar pertenecientes al menos a un individuo. Junto a los restos óseos se registró la presencia de una cuenta tubular de jade de buenas dimensiones y de buena factura, que es la que tenemos aquí en pantalla, un objeto que contrasta con los otros materiales líticos, los materiales en general hallados en la estructura, que son más sencillos y en general, salvo por algunas navajas de obsidiana, están realizados siempre con materias primas locales. En consecuencia, podemos asumir que el espacio subterráneo fue utilizado como lugar de enterramiento, si bien posiblemente el individuo fuese retirado más tarde, junto con la ofrenda que lo acompañaría y de la que sería testimonio esta única cuenta de jade que nos quedó y que encontramos al limpiar el espacio, en el momento en que se produjo un primer abandono de este espacio. Bien, no me voy a extender mucho con los trabajos de consolidación. Básicamente consolidamos el interior de la estructura, los muros internos, desmantelamos las partes peor preservadas y los erigimos hasta la altura máxima conservada, dejando un desnivel hacia el exterior para que desaguase hacia afuera. La cámara abovedada fue consolidada también, igualmente. Posteriormente se rellenó tanto la sascavera como el espacio de la cámara, dado los riesgos para su preservación que habría supuesto dejarla abierta. Las columnas monolíticas fueron enderezadas y finalmente todo el espacio interno se rellenó con una capa de tierra cernida compactada sobre la que extendimos una lechada de cal, dejando una pendiente hacia el exterior para el desagüe. Bien, por lo demás realizamos pequeños trabajos de mantenimiento en la parte exterior de los muros que ya habían sido consolidados en el año 2000 y en cuanto a los muros perimetrales de la plataforma, todas las secciones excavadas fueron consolidadas hasta la altura máxima preservada.
También consolidamos la escalera de acceso del este, restituyendo las partes faltantes. Aquí vemos pues, cómo quedaron los trabajos después de la intervención. De este modo, pues, la estructura quedó abierta al público, como vemos en estas fotos, que son pues, ya unos meses después de la intervención. Así es como se puede visitar en el día de hoy. Y bien, a partir de la estratigrafía, de los hallazgos arqueológicos y los materiales analizados hasta el momento, la intervención realizada nos ha permitido identificar diferentes fases o momentos de ocupación del espacio de la estructura 512 y su entorno. Estas, desde la más temprana a la más reciente, son las siguientes. La fase primera, aunque no se ha excavado lógicamente todo el espacio donde se ubica la estructura 512 hasta la roca madre, los sondeos realizados sobre la plataforma y las excavaciones llevadas a cabo en el perímetro de la misma no dejan lugar a dudas de que no hubo una construcción previa en esta área y que el edificio fue construido ex novo en su totalidad sobre la roca madre. La presencia de esta oquedad en la parte central de la estructura superior, como decimos muy probablemente una sascavera, la existencia de desniveles abruptos en el lecho rocoso, así como la presencia de lo que podrían ser huellas de cortes en la laja de piedra caliza, nos llevan a pensar que esta área era una zona de explotación previa para la obtención de materias constructivas para la construcción básicamente del complejo 5. De ahí estarían obteniendo piedra y estarían obteniendo el sascap para la mezcla. Tanto más si tenemos en cuenta que muy cerca de este espacio se localizan al menos dos áreas de explotación de piedra para la construcción, una que se encuentra aquí al oeste y otra que se encuentra al sur, muy cerca de una gran depresión que tenemos aquí, que debió ser una aguada. Como digo, probablemente estas zonas de explotación, tanto estas que tenemos aquí como las que tenemos aquí, como todo este espacio donde luego se erigió la estructura 512, debió estar destinado a surtir de material constructivo al complejo 5. La segunda fase es el momento de erección de la estructura, tanto de la plataforma como del edificio superior, que se pueden ubicar tentativamente en algún momento entre el clásico terminal y el posclásico temprano. Como ya hemos señalado, pues la edificación tuvo como eje rector la oquedad y a partir de ella se desarrolló todo el conjunto. La duración de la ocupación del espacio no ha podido ser determinada con seguridad, pero sí podemos establecer que para el posclásico tardío la estructura ya había sido abandonada. Es difícil aventurar si los constructores del inmueble fueron gente local o foránea, tanto más teniendo en cuenta las particularidades de la arquitectura. Esperemos que un futuro análisis de ADN antiguo de los restos óseos que localicemos en el fondo de la cavidad nos puedan proporcionar datos fehacientes a este respecto. Lo que sí queda claro es que en el momento de la erección de la estructura, parte de los espacios habitacionales y de élite de SNAI ya habían sido abandonados. Es el caso del vecino complejo 5, situado al norte de la estructura 512, que por su proximidad fue empleado como fuente de materiales para la construcción. Como digo, todo el material de construcción de la estructura es reutilizado. No crearon la piedra ex professo para la construcción, sino que la jalaron de la estructura del complejo 5, que lo tenemos justo al norte. Bien, una tercera fase es en algún momento entre el posclásico temprano y el posclásico tardío, la estructura fue abandonada por sus ocupantes. En este momento se debió vaciar esta cueva, que debió servir de sepultura al menos a un individuo, y desde este momento el edificio fue desatendido y no se le dio mantenimiento, lo que llevó al deterioro del mismo. Este fue un proceso lento y la estructura no colapsó de golpe, pues entre el derrumbe excavado en el interior de la cueva y en la parte baja de la cámara subterránea no encontramos apenas piedra labrada ni material de relleno, sino que el estrato estaba conformado fundamentalmente por tierra arenosa blanca formada por la descomposición del estuco de recubrimiento de las paredes y el mortero de la cubierta. La siguiente fase sería el momento en el que la estructura se encontraba en proceso de derrumbe, pero todavía en pie. Debió llegar otro grupo que se asentó en la misma estructura. Prueba de esto es este hallazgo de este conjunto de elementos dispuestos ex professo sobre la superficie del piso, conformando lo que parece ser un área de adoratorio
en la que, pues, como hemos visto, había unos elementos esculpidos, o sea, 2 fragmentos de escultura y un tamborcillo con atadura. Uno de ellos con una iconografía y una técnica de talla que recuerda a las de las esculturas conocidas como atlantes. Frente al conjunto escultórico, al sur del mismo, pues como hemos dicho, está esta presencia de incensarios y sahumadores posclásicos del tipo Chemung modelado y mama rojo, que se asocian al posclásico tardío a partir del 1200 después de Cristo. Y bueno, en este tiempo la cámara subterránea ya se encontraba parcialmente rellena por el derrumbe, pero todavía debían ser visibles los primeros 4 escalones que descienden a ella, y es allí donde se depositó esta vasija del tipo sisal Sinengobe, que se asocia, como digo, a la transición entre el clásico terminal y el posclásico temprano, junto con otros fragmentos cerámicos que sí se asocian al posclásico tardío. Así, este nuevo grupo que se asentó en el edificio pudo ver el acceso a la cámara subterránea y, teniendo en consideración pues, esta importancia ritual que tenían las cavidades para los antiguos mayas, no resulta extraño que diesen una singular relevancia al espacio, decidiendo ubicar allí pues, esta zona de adoratorio en la que estarían ofreciendo ofrendas quemadas en los incensarios. En función de los hallazgos, esta recuperación posclásica es evidente, sin embargo resulta más complicado determinar la duración de la misma. En cualquier caso, no debió tratarse de un suceso puntual o esporádico, sino que debió prolongarse durante un cierto tiempo. Prueba de ello son las marcas de tizne que registramos en varios de los sillares constructivos hallados en el derrumbe, que se encontraban directamente adheridas a la piedra y no al estuco, en donde estarían si se hubiesen formado en un momento más temprano, cuando se produjo la plena ocupación del espacio. Y una última fase pues, sería en algún momento del posclásico tardío, el espacio fue de nuevo abandonado, marchándose la población que lo reocupó y reanudándose el deterioro de la estructura, hasta que finalmente su cubierta y la parte superior de los muros colapsaron y quedó cubierta por el escombro. He hecho mención en diversas ocasiones a que el edificio resulta de interés arquitectónicamente, pues difiere de los otros edificios que nos encontramos en Snage. Como digo, pues hay muchas muestras de arquitectura Petén, y por otro lado tenemos arquitectura tipo Puuc. Estas características de este edificio lo hacen asemejarse a las construcciones tardías de Chichén Itzá. Esto es visible en las fachadas exteriores, y ya se había notado en otros momentos anteriores, siendo la fábrica de los paramentos muy similar a la del templo de los tableros esculpidos de Chichén Itzá, que es este edificio de acá, mientras que la 512 pues, es este de acá. Así, como digo, pues al exterior los muros tienen un paramento inferior en talud que se ve interrumpido por una moldura realizada con dovelas de bóveda reaprovechadas dispuestas de forma invertida. Sobre esta se alzaría otro paramento de mayor altura que debió tener una serie de molduras. Estas similitudes con la arquitectura de Chichén se hacen presentes también en la planta del edificio superior, que tienen una distribución que se asemeja a algunas estructuras de Chichén Itzá, como estas que vemos acá en pantalla, aunque pues tienen algunas diferencias, y sobre todo se asemeja a la estructura 5B9 de Chichén Itzá, que es la que vemos aquí en pantalla. La planta es prácticamente idéntica, con la única diferencia que aquí tenemos 2 columnas internas y aquí tenemos 4 columnas internas. Y bien, pues para concluir, pues podemos afirmar que los resultados de las intervenciones realizadas en la estructura 512 pues fueron satisfactorios, en tanto que cumplimos con los objetivos planteados por el proyecto de intervención. Además, la información obtenida resulta significativa y nos lleva a obtener un mejor panorama general de los últimos momentos de ocupación en el sitio de Snage. Confiamos que futuros trabajos y análisis más precisos de los materiales nos proporcionen datos complementarios que abunden en el conocimiento de esta estructura y de sus ocupantes. Y pues esto sería todo.